Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en esta su televisión cercana, Costa del Sol Televisión. Pues miren, siempre procuramos en esta temporada estival que se nos va, pues ir haciendo sondeos, poniendo la lupa en aquellos ámbitos y sectores turísticos que son actualidad permanentemente y que por otra parte también puedan estar soportando la crisis en la cual nos encontramos, pues con ciertas circunstancias más bien negativas que positivas, porque a la crisis, salvo algunos sectores muy concretos, a pocos está beneficiando. Y cuando hablamos de un sector que está, digamos, flotando bien ante la crisis, o tirando bien dentro de lo que la crisis posibilita, estamos hablando del sector de las viviendas y de los apartamentos turísticos. ¿Les suena un poquito? ¿Tienen algún conocido cercano o lejano que tenga alguna que otra propiedad, un apartamento o un pisito y que diga de ponerlo en alquiler puntualmente, pues para disfrute de esas estancias cortas en la ciudad de Málaga, en este caso concreto, o en cualquier otro punto costero de nuestra Costa del Sol? Pues hoy precisamente vamos a hablar con los responsables de la asociación más importante que existe en este ámbito dentro de Andalucía, como es la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, y para tratar esta temática y este ámbito se encuentran con nosotros dos responsables de la misma, como es por un lado Carlos Pérez Lanzat, que es presidente de ABBA, para que nos vayamos familiarizando con las siglas, ya digo, Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Cuando hablamos de esta asociación, hablamos de ¿cuántos años de vigencia en el ámbito empresarial o en el ámbito turístico? Surge la asociación en el 2016, justo cuando se aprueba el decreto. Anterior al decreto había una alegalidad, es decir, no estaba prohibido, pero no estaba regularizado. Nace este decreto 2016 y surge la asociación. Por tanto, ya era algo que estaba vigente, pero que no estaba regulado, y que con el decreto pone un poco de orden al sector, y de ahí que la asociación se cree pionera, quizás entre las asociaciones españolas, o está dentro de las primeras. Quizá en España tenemos un peso importante, sin duda, primero porque en la comunidad de Andalucía es un volumen importantísimo. Estamos hablando que Andalucía, de unas 150.000 que habrá en España, 60.000, 66.000 están en Andalucía. De esas 66.000, 40.000 están en la provincia de Málaga. Por lo tanto, el peso de Málaga en el mapa, bueno, como no podía ser de otra forma a nivel turístico de Costa del Sol, es fundamental en el mapa nacional. Por tanto, estamos hablando de un sector que ya nada más que por las cifras que nos dice su presidente, merece la pena considerarlo y tenerle en cuenta. Acompaña a Carlos Pérez Lanzat, otro miembro de la Junta Directiva de esta asociación, como es Álvaro Graciani, que es delegado de Turismo Rural y director jurídico de la entidad. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. A vosotros por la invitación. Cuando nos referimos al turismo rural, al margen de la dirección jurídica de la misma, estamos hablando de que en el ámbito rural existe también mucha competencia, hay muchas probabilidades, hay muchas viviendas y apartamentos turísticos, en este caso concreto en Andalucía y en Málaga particularmente. Sí, el turismo rural tiene una oferta bastante amplia en Andalucía, en Málaga en concreto, piénsense en toda la zona de monte que tiene Málaga, toda la zona de Nororma, Antequera, incluso la parte alta de Belén Málaga, hay mucho turismo rural. Y evidentemente la casuística del turismo rural, tal y como está regulado en Andalucía, se trata de viviendas que se ofrecen como alojamientos turísticos, por lo tanto, por eso están en la asociación. De esas 40.000 viviendas o apartamentos que nos decía el presidente, Carlos, ¿cómo cuántas pueden estar en el ámbito rural? En el ámbito rural, calificadas como viviendas turísticas, no hay muchas, hay pocas, porque la inmensa mayoría se califican o bien como casas rurales o como viviendas turísticas de alojamiento rural. Claro. Es cierto que gracias a la asociación, en municipios que se califican como rurales puede haber viviendas turísticas, algo que antes no se permitía, pero en su mayoría están calificadas o como viviendas turísticas de alojamiento rural, se conocen como VTAR, o como casas rurales. Perfecto. Lo que pasó cuando sale este decreto que te comentaba en 2016 es que no aplicaba en municipios cuando había poblaciones de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué pasaba? Que había municipios urbanos consolidados, que urbanísticamente era un suelo urbano y no podía ser una casa rural o una VTAR, como ha dicho Álvaro. Claro. Entonces hicimos en la conversación tenemos una muy buena relación con la Junta de Andalucía, mandamos un informe de esta casuística y ya se consiguió desencajar. Claro, aunque la parte, digamos,
oficial diga una cifra, la parte práctica y real, como cuántas viviendas de tipo turístico pueden estar en los ámbitos más urbanos que en los rurales. ¿Hay algún porcentaje de esas 40.000 ciñéndonos a la provincia de Málaga? Ahora es muy complicado porque precisamente por la situación actual estamos teniendo un movimiento enorme, brutal, de vivienda que va a salir de tráfico turístico y se va a ir a larga temporada, vivienda que va a estar, o sea, que se ha quedado, que estaba vacía, que se ha reincorporado, se ha rehabilitado y se ha incorporado a vivienda turística. Entonces ahora mismo, justo en este momento, realmente es muy complicado determinar. Sí sabemos que, hablabas tú antes de que estamos consiguiendo flotar este periodo, esta crisis sanitaria, que es una crisis turística sin duda, de alguna forma quizá mejor, pero también con muchos matices, lógico, que otras modalidades de alojamiento. O sea, sí vemos que ha habido una muy buena ocupación en entorno rural, en torno al 60-70%, y muy similar también en el camping, es decir, son modelos de personas que han buscado espacios abiertos, esa privacidad, casas con piscina y esos entornos que efectivamente sí se han visto más favorecidos, y Álvaro quizás nos podrá dar más datos en este verano. Quizá un poquito más de lo normal, pero en general la vivienda y el sector estamos en un momento muy dramático y muy clave, porque ahora mismo hablamos en Andalucía de unos 11.500 puestos directos, unos 7.500 puestos indirectos, y eso sin contar... Puestos de trabajo. Correcto. Claro. O sea, y cuando hablamos de puestos de trabajo, no solamente estamos hablando de los propietarios, que son, digamos, como semi-empresarios, por llamarlo así, ¿no? Entre comillas. No, abundando estas cifras es el que se autogestiona su casa, que no se incluye en esta cifra. Claro. Es decir, que tenemos un volumen importante de gente que gestiona su propia vivienda, o dos. Claro. Desde luego, el mundo de la vivienda y de los apartamentos turísticos es un mundo complejo, donde todavía a lo mejor, y por eso quería también rematar contigo, Álvaro, todavía no parece que esté culminado y definido jurídicamente. No sé si quedan todavía desarrollos legales para que el sector de la vivienda y de los apartamentos turísticos no tenga ningún tipo de duda, ni de complicación ante interpretaciones que unos y otros puedan estar dando de una manera más interesada o menos interesada, pero cierto es que ante el crecimiento y el desarrollo y la aceptación que está teniendo, convendría posiblemente a lo mejor que el desarrollo jurídico de este ámbito, de este sector, tenga que ser aún más continuado. ¿Quedan muchos flecos? Bajo mi punto de vista está bastante definido. Vale. Cosa diferente es que haya que tener cierto interés en conocer la regulación, pero en Andalucía la regulación que tiene las viviendas turísticas es muy amplia. No solo, como comenta Carlos, el decreto que regula específicamente las viviendas turísticas, también la ley de seguridad ciudadana, también tenemos la ley de consumidores y usuarios, los que tengan contratado trabajadores, normativa sociolaboral, los que sean empresas mercantiles, pues el Código de Comercio, o leyes contables, o la normativa tributaria, normas sanitarias. Ahora con el COVID se está viendo mucho, incluso aquellos que dan en viviendas turísticas desayuno, pues toda la normativa alimentaria. Es decir, la normativa de vivienda turística es muy, pero que muy amplia. Claro. Cosa diferente es que, bueno, pues evidentemente vivimos en un mercado donde todos intentan competir, y a veces, pues, un sector que se vea perjudicado puede, de alguna manera, interpretar las cosas de manera un tanto capciosa para empeorar la imagen de otro, que es algo normal, pero no es de todo cierto. Sí, Carlos. De hecho, el decreto de Andalucía es el único que define el alquiler de habitaciones, por ejemplo, que en ninguna otra comunidad de España se hace. Es decir, que la vivienda y todo lo que empezó como una economía colaborativa y era algo que formaba parte del ADN de Costa del Sol, o sea, y de Andalucía. Es decir, tenemos un volumen importantísimo de segunda residencia, tanto de turista residente nacional como internacional. Claro. Es decir, en Marbella y en otros municipios de la costa, Benaví, etcétera, Casares, o sea, cerca del 90%, antes de esta crisis, el 90% de las transacciones de compra-venta eran a extranjeros. Este extranjero no entiende comprar una vivienda y no incorporarla a un circuito turístico y poder rentabilizar su inversión. Claro. O sea, que es un modelo pues muy europeo, que muy arraigado en España desde hace muchos años. Lo que pasa es que efectivamente, como ha dicho Álvaro, ha generado ciertas ampollas, y de ahí todos esos estigmas de que no está regularizado. No, o sea, tenemos un código de edificación, tenemos una cantidad de normas junto con las que ha dicho Álvaro, y hasta hace poco que se ha derogado teníamos un modelo
el modelo 179, que precisamente estábamos totalmente fiscalizados. Correcto. O sea, esto ahora ha sido este mes pasado, se ha derogado esto, pero veremos a ver en qué queda, y era un modelo en el que exigía a todas las plataformas de intermediación, es decir, las plataformas online, a cruzar los datos de reserva con el monto de la reserva, fecha de check-in, check-out y referencia catastral. Perfecto. Y es un modelo fiscal que aplicaba única y específicamente a vivienda turística. Aún así hemos seguido escuchando este ruido de que la vivienda no paga tributo. Aquí Álvaro nos podrá confirmar, realmente la carga tributaria de un particular o una persona que explota su vivienda turísticamente es más alto que cualquier otra cadena hotelera, por ejemplo, ¿no? Vale. Por ir centrando el asunto ante el desconocimiento que a lo mejor a nivel general exista sobre el sector, si bien seguro que muchos de los que nos estén viendo sean ya usuarios, por llamarlo así, o disponen de viviendas que la tratan con el régimen de alquiler turístico o apartamento turístico. ¿Pero qué se entiende, Álvaro y Carlos, por vivienda o apartamento turístico? Vayamos centrando un poco ese inmueble que cuando llega el año, ciertas épocas del año o de manera permanente, se cuelga en una plataforma y se pone a disposición de usuarios, de clientes que vengan de fuera o de dentro. Dicen, un fin de semana frente a la Catedral de Málaga, apartamento con 2 habitaciones, un aparcamiento, una cocinita, un saloncito. ¿Qué es un apartamento o vivienda turística? La pregunta es fantástica porque aunque en el lenguaje popular utilizamos la palabra apartamento como sinónimo de vivienda, nos referimos quizá al espacio como más pequeño, pero técnicamente son cosas diferentes. Bien. Un apartamento turístico tiene una regulación, todas las conoceréis cuando alguien haya veraneado en alguna zona de costa que tiene una recepción con el cartel que pone AT, las llaves, y la vivienda turística es como sinónimo de una vivienda. De hecho, en Andalucía se llaman viviendas con fines turísticos. Por lo tanto, es una vivienda que se destina a un fin turístico. ¿Con alguna limitación de espacio, de superficie? No, en principio no tiene ninguna limitación de superficie. Correcto. Puede ser desde 20 metros cuadrados a lo que fuere... O sea, puede ser una villa en la Zagaleta. Correcto. O un apartamento de un estudio aquí en Benalmádena mirando al mar. Genial. Y a partir de ahí, ¿cómo se concentra, cómo se perfila esa vivienda para ser objeto de una explotación turística? En primer lugar, lo que se le exige es que tenga la licencia de primera ocupación, cédula de habitabilidad o título equivalente, es decir, que a efectos de normativa municipal esté configurado como una vivienda, es decir, que sea una vivienda, claro, que no sea una construcción ilegal, ni cosas así. Y una vez que tiene ese requisito, lo que tiene que hacer es cumplir el decreto de viviendas turísticas, que la exigencia es simplemente si has cumplido lo que te requería el municipio para ser una vivienda, ya puede ser una vivienda turística. Vale. Tienes que cursar alta en el registro de turismo para que exista publicidad y cualquier persona sepa que esa vivienda es legal, está inscrita en el registro de turismo. Igualmente tienes que cursar alta en el registro de hospedería o de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, igual que un alojamiento hotelero, para que hay que informar a las fuerzas de seguridad de quiénes son los huéspedes que están en esa vivienda. Sí. Y luego, pues, a fin de cuentas, es más cumplimiento normativo que más de estructura de la vivienda. Pues cumplir con la normativa de consumidores y usuarios, normativa de seguridad ciudadana y la normativa turística. Y digo yo, ¿es todo el oro que reluce? Es decir, todo lo que se pone a disposición en estos regímenes de explotación de vivienda turística cumple con esos mínimos, o estamos hablando que, como la vida misma, los hay buenos, malos y regulares. Yo creo que el nivel del sector es bastante bueno, en el sentido de que cuando esto empieza, que tiene ese efecto quizá más llamado de año 2015, en el peor de los casos, el propietario había puesto un mobiliario de la típica marca esta de muebles de diseño, que son baratos, precio bajo, pero todo diseñito, y teníamos un informe que el 75% de los propietarios que han puesto una vivienda en tráfico turístico ha hecho una reforma. Por lo tanto, es que el impacto económico, teníamos el barómetro que hace HomeAway todos los años, nos daba que el impacto de la vivienda turística es de 1.800 millones en el año 2019. Por toda la actividad que generamos en torno a la vivienda. Es decir, tenemos un perfil de propietario que efectivamente o si lo gestiona él, ha hecho una inversión, entiende que como tiene una valoración en internet, porque hoy día tus propios visitantes, tus propios huéspedes te van a dejar un comentario, y
y bueno, efectivamente ya te pone un nivel de exigencia a nivel de decoración, no solo obviamente de cumplimiento, porque el registro en turismo es una declaración responsable, pero luego puede haber una inspección y obviamente puedes tener una sanción. Pero esas viviendas, todas ellas las que vemos en la oferta de mercado, ¿cómo sabemos si está cumpliendo la normativa que antes Álvaro nos decía? ¿Cómo sabemos que esto es conforme a ley y no hay, como a veces puede parecer, algún pirateo, algún oportunista o alguien camuflado? Bueno, esto igual que en cualquier modalidad de alojamiento. Exacto. Es decir, ¿cómo sabemos que todos los hoteles de Málaga tienen licencia de apertura? ¿O cómo sabemos que todos los hoteles de Málaga tienen todas las plazas hoteleras registradas? O sea, es decir, eso pasa en cualquier, la picaresca o un taller de coche o un despacho de abogado. ¿Cómo sabes que todo el mundo declara su ingreso? O sea, realmente, el que esté libre de, ¿no? Correcto, o sea, la picaresca existe, pero que sí vemos que se ha acorralado mucho a nuestro sector. Uno, porque nosotros desde la asociación hicimos un trabajo con las plataformas de manera que solo se podían publicitar viviendas que tuvieran una licencia. Por lo tanto, ya la comercialización online, que es de lo que vivimos, porque hoy día si no estás en internet no existes, ya entras con ese corte, que por lo menos tienes una declaración responsable otorgada por una administración pública que te puede inspeccionar y que te la juegas con una sanción. Eso punto uno. Y como te decía hace un momento, hemos estado fiscalizados porque precisamente estas plataformas han estado dando los datos de todos esos ingresos, compartiéndolos con Hacienda. Me imagino, por tanto, Álvaro y Carlos, que el papel de vuestra asociación es una función fundamental, pues, para que el sector tenga transparencia, tenga buena aceptación social, sea una asesoría para los propios, digamos, explotadores o beneficiarios del régimen, y en definitiva, mientras haya un sector más acorde con los tiempos y con las exigencias, el sector irá creciendo y será siendo cada vez más potente. En estos 2 años que lleváis, 4 años que lleváis en la asociación, ¿cuál ha sido esa evolución en cuanto a que participéis más de esa gestión del sector para beneficio del mismo? Bueno, o sea, los hitos que se han conseguido desde la asociación han sido muchos, la verdad que son 4 años, pero parecen 10. Pues ha sido incorporar a esta nueva modalidad de alojamiento, que efectivamente en muchos municipios representamos más capacidad alojativa y tenemos un impacto económico mayor en distintos puntos de Andalucía que la oferta hotelera, en zonas de costa, en la propia ciudad de Málaga, etcétera. Por lo tanto, lo que hemos ido haciendo, el trabajo que se ha hecho desde la asociación, es integrar a la asociación y a los usuarios y al sector en todos los órganos de los organismos de turismo. Hemos entrado en la CEA, la Confederación de Empresarios de Turismo, estamos en el turismo en el Foro de Costa del Sol, de Turismo y Planificación. Que formáis parte de todas las instituciones. Correcto. Que regulan, que controlan, que forman parte del turismo. Del turismo. Estamos ahora en la Comisión de Turismo de CESUR, etcétera. Es decir, que incorporar para por formar parte de las decisiones, y ahora, por ejemplo, en estos momentos tan críticos, de parte de la solución de, oye, ¿cómo vamos a salir de esto, ¿no? En esta nueva situación de crisis de COVID, porque efectivamente, tú decías también al principio, y es así, es decir, una vivienda turística no tiene los costes estructurales y operativos que pueda tener un hotel. Por lo tanto, sí tenemos a lo mejor una posibilidad de que esa oferta de vivienda turística permanezca, y ante el cierre o la decisión de que muchos hoteles no van a abrir, pues podamos ser una alternativa o una solución de alojamiento para estos municipios y para estos destinos turísticos, porque algo de movimiento vamos a tener. Claro. En plena pandemia vimos que había gente que venía aquí por temas técnicos, temas de mantenimiento, temas sanitarios, pusimos las viviendas a disposición de autoridades sanitarias y del propio ayuntamiento, es decir, que hemos estado colaborando precisamente con esas administraciones y nos han visto como un aliado. Por supuesto que vamos a entrar en detalles sobre cómo estáis amortiguando el tema de la pandemia, pero por seguir perfilando y conociendo vuestro sector, al margen de las lógicas cuestiones que os puedan dar los hosteleros, ¿no? O los hoteleros, mejor dicho, los hoteleros, porque sois una competencia más dentro de la ocupación de camas y de poner a disposición, pues, espacios de acomodación turística, también parece como si se os acuñara que no se genera la suficiente riqueza, que es un turismo de poca calidad, que a lo mejor
lo que hemos comentado antes, el control no está siendo tan severo. ¿Qué podemos contradecir desde la asociación ante estas opiniones que puedan cuestionar, al menos a nivel de boquilla, vuestro perfil, pero que no cabe duda, por lo que estáis comentando, que a efectos oficiales estáis cumpliendo, como cualquier otro sector, el sota, caballo y rey de la normativa? ¿Cómo se le puede decir a aquellos que os tildan de que no generáis riqueza de calidad turística, que sois una competencia bastante fácil para con los hoteleros? ¿Cuáles son las armas, las potencialidades que el sector hace de vuestra capacidad como un ámbito generador de riqueza y que está dando una atención y un servicio a un segmento que a lo mejor no había sido atendido por otras instancias hoteleras? Yo comienzo, si no te importa, y doy algún dato. Vamos a ver, el turista que viene a Andalucía, el 60% son familias, a vivienda turística. ¿Nacional o internacional? Ambos. Ambos. Es un modelo de alojamiento ideal para familias. Pero ¿sabéis un poco, al menos por la casuística que podáis tener en Andalucía, en Málaga, dentro de ese 60%, cuántos vienen de España y cuántos vienen de fuera? De internacional, no te sabría decir ahora mismo el dato por nacionalidad, pero sí tenemos segmentación, que ahora mismo estamos en Andalucía absorbiendo el 45% de la demanda nacional, es decir, que somos un destino clave. Tú preguntabas antes qué representa Andalucía, claro, un poco en el mapa nacional, es decir, el español nos tiene como un destino preferente, absorbemos ese 45%, ya te daba datos de impacto económico. Cierto. Este 60% de nuestra demanda es familia, el 30% son parejas. Correcto. Y luego el 60% del gasto, que estamos hablando de, no recuerdo bien, pero te lo podré decir si no ahora más tarde, es cerca de 2.800 euros. ¿El gasto por estancia? Por estancia, del cual... Lo que consume o gasta... El 60% de este gasto va al comercio de proximidad, a la restauración y al transporte. Por tanto, tú decías, ¿quién puede tener ese conflicto? Quizá nunca un hotelero, un hotelero se puede entender, pero un restaurador jamás, porque el restaurador ha sido de los grandes beneficiados. De hecho, vimos que en Baleares, cuando se prohibió por norma la vivienda turística, la facturación de los comerciantes bajó en un 30% en el primer trimestre 2019. Por lo tanto, hay una generación de riqueza absoluta y evidente respecto a nuestro usuario, precisamente, que además no busca concentrarse en los centros, es decir, tiene una sensibilidad mayor al querer tener una experiencia más local y más de integración con el vecino, busca a lo mejor zonas residenciales. Por tanto, para nosotros, con los informes que tenemos y los datos que manejamos, como generación de riqueza es indiscutible. No sé si tú quieres añadir algo. No solo lo que comenta Carlos respecto a la generación de riqueza, sino es cómo se genera esa riqueza. Un debate que siempre está en la mesa en temas económicos es cómo se redistribuye la riqueza, ¿no? Si comparamos cómo funciona una vivienda turística, cómo funciona un alojamiento tradicional, vemos que la riqueza en la vivienda turística ya nace distribuida. Generalmente la riqueza se genera de manera vertical, donde hay un empresario hotelero que asume el riesgo, genera riqueza y tiene su beneficio, como debe ser, y él, pues, de alguna manera va permeando las diferentes capas. Con la vivienda turística, al verse roto la barrera de entrada, ya está distribuida de manera mucho más amplia, no solo por la parte que comenta Carlos, de que el turista accede a más sitios de proximidad, sino que si en vez de ser una persona la que genera riqueza, son 100 personas que están gastándose dinero en reformas, están pagando la hipoteca de la casa, están pagando luz, están comprando muebles y a la vez están teniendo más consumo y más gastos. Es decir, claro, la distribución de la riqueza se hace de manera mucho más horizontal. Está más socializada, si bien, dado el éxito que está teniendo esta oferta turística, por llamarlo así, cierto es que hay ya algunas empresas hoteleras que os están copiando el modelo. Bueno, yo creo que los grandes inversores de la vivienda turística van a ser los hoteles y de hecho ya lo están haciendo, porque obviamente hay sinergias obvias, ¿no? Que son sus costes de estructura, sus mismos proveedores, que algún hotelero conocido ya ha cogido un hotel y sirve las viviendas del entorno, porque tiene pues el mismo equipo, lo que digo, mismas herramientas de gestión, por tanto ahí hay una... ¿Eso os desvirtúa?
No, yo creo que ahora mismo el sector, vamos a ver, yo creo que esta crisis va a tener un impacto positivo a largo plazo, no a corto, ahora vamos a sufrir muchísimo y va a ser una carrera de fondo, como ha pasado en otros sectores, y ese efecto llevado se pulirá y se consolidará, digamos, este sector. Y sí vemos una aceleración importante a la profesionalización del sector. Por lo tanto, yo creo que va a haber ahí un espacio y va a haber oportunidades muy interesantes. Bueno, pues si se dan cuenta, el tema es para estar aquí largo y tendido hablando sobre el mismo, dado el desconocimiento que, como decía, al menos yo he mantenido y aún todavía mantengo sobre este sector, este ámbito turístico tan importante, generador de riqueza en nuestra industria. Pero como queremos seguir sabiendo más, vamos a hacer un alto en el camino, damos paso a la publicidad y en nuestra segunda parte seguiremos hablando de cómo puede seguirse desarrollando este ámbito de la vivienda turística en los ambientes rurales o en los ambientes urbanos, y por otra parte, qué futuro le espera, máxime cuando está inmersa ahora mismo, como en todos los sectores, dentro de la crisis del COVID-19, y ver si, bueno, pues el desarrollo de la pandemia va a generar cambios en positivo, cambios de modelo, o quién sabe, dentro de la palabra incertidumbre, qué nos espera a este importante sector de la vivienda turística en Málaga y en Andalucía. Hasta dentro de un ratito.